Hola amigos, bienvenidos a la continuación de la clase de herencia, donde veremos la resolución del ejercicio que se había dejado en la clase pasada. Como primer punto, recordemos lo que se nos había solicitado. Nos dice que cada cuestionario tendrá una serie de preguntas que deberá agregar el usuario, permitiéndole escoger si éste desea generar preguntas abiertas que tengan texto como respuesta o que sean de opción múltiple. Al listar las preguntas, deberán mostrarse de forma similar a la siguiente. Habíamos colocado un pequeño ejemplo. Decía que una palabra reservada para generar una función en Python, la respuesta era def. En la pregunta 2 teníamos un caso de una pregunta con opción múltiple. Y en el caso de la pregunta número 3 también teníamos un caso de una pregunta de opción múltiple. Analizando este proceso, si nosotros nos ponemos a ver el diagrama de clase, si lo hiciéramos de forma tradicional, nos daríamos cuenta que tendríamos una clase que se llama preguntas abiertas, que tendría un número de pregunta, una descripción y una respuesta. Y una clase que se llamaría preguntas múltiples, donde tendríamos también un número de pregunta, una descripción y una respuesta. Pero además, propiamente de las preguntas de opción múltiple, tendríamos los incisos A, B y C, que estarían rellenados por el usuario. Si nosotros empezamos a hacer el análisis, nos podemos dar cuenta que podríamos dejar en este caso como superclase a la clase de preguntas abiertas, ya que esta no agrega nada nuevo, solamente se tiene el número de pregunta, la descripción y la respuesta correcta en este caso. Y podríamos colocar como subclase a la pregunta de opción múltiple, que solamente contiene las tres opciones, en este caso A, B y C, siendo una subclase que herede de pregunta abierta para que pueda tener también el número de pregunta, la descripción y la respuesta correcta. Muy bien, pues sin más vamos a empezar a programar para ver cómo se soluciona este problema desde el código de Python. Para comprender cómo funciona el sistema de herencia dentro del código de Python, lo primero que haremos será generar, en este caso, la clase preguntas abiertas y generaremos un objeto rápidamente para ver cómo está funcionando. Entonces, lo primero que haremos será generar la clase que se llama pregunta abierta. Y en este caso, esta clase tiene un constructor que se va a llamar definite. En este caso, recordemos, pasamos self. Y en este caso vamos a pasar el número de pregunta, una descripción y una respuesta correcta. Vamos a asignar estos atributos, en este caso a la clase, self.número de pregunta va a ser igual al número de pregunta, self.descripción va a ser igual a la descripción que se le esté pasando por medio del constructor, self.respuesta correcta va a ser igual a la respuesta correcta que se le esté pasando por medio del constructor. Creada la clase, vamos a generarle una instancia para que podamos ver si está funcionando correctamente. Vamos a decirle que en este caso va a ser una pregunta que va a ser igual a la clase preguntas, pregunta abierta, y va a recibir tres parámetros. En este caso es la pregunta número 1, su descripción es función que permite, perdón, no es función, es palabra reservada que permite generar, que permite establecer a una función. Y la respuesta correcta en este caso sería def. Vamos a imprimir a este objeto. Vamos a ver si es que lo estamos generando de forma correcta. Y ahí está. Tenemos a un objeto de la clase pregunta abierta. Probando que el objeto funciona y que todo está bien, vamos a generar a nuestra segunda clase. En este caso vamos a generar a la clase que se va a llamar pregunta múltiple.
Y aquí es donde tenemos la pregunta. Si nosotros quisiéramos trabajar con una serie de clases estándar, como lo hemos viendo hasta ahora, nosotros lo único que tendríamos que hacer sería copiar esta definición de la clase preguntas abiertas y llevarla hacia acá. Posteriormente, realizada esta acción, tendríamos que colocar en este caso nuestros incisos, que en este caso sería A, B y C. Pero lo que estamos observando en este caso es lo que platicábamos en la clase anterior. Decíamos, es volver a repetir un código que ya se encuentra escrito. Entonces aquí es donde entra en juego el uso de la herencia. Cómo nosotros hacemos en este caso que preguntas múltiples herede de preguntas abiertas, el número de pregunta, la descripción y la respuesta correcta, y solamente se le agreguen los datos que necesita. Pues bien, esto es tan sencillo como eliminar en este caso esta definición y adelante de pregunta múltiple y los dos puntos, establecer la clase de la que está heredando. En este caso, de pregunta abierta. No voy a agregar ningún atributo extra por el momento para que podamos ver el funcionamiento. Para poder corroborar que en este caso pregunta múltiple ya está heredando los atributos de pregunta abierta, lo único que nosotros vamos a hacer es cambiar en este caso el objeto y le vamos a poner pregunta múltiple. Aquí tenemos al objeto que se llama pregunta múltiple y esto, si ustedes se dan cuenta, se le están pasando los mismos datos que tiene el constructor. Entonces, en este caso, ya tenemos una herencia de forma sencilla. La pregunta sería, ¿cómo agregamos atributos, en este caso a la clase que está siendo heredada, si ya los atributos han sido establecidos dentro del constructor de la clase padre? Pues bien, lo único que nosotros tendríamos que hacer en este caso es asignar a las variables A, B, que son las respuestas que nosotros vamos a estar dando, o los incisos que vamos a estar dando, y posteriormente podríamos nosotros generar una función, por ejemplo def, que se llame opciones, le pasamos a self y decirle self.a va a ser igual a un input que se llame ingrese la opción A. Self.b va a ser igual a input ingrese la opción B. Self.b, self.c va a ser igual a input ingrese la opción C. Una disculpa, un error. Y bien, con esto nosotros ya podríamos traer en este caso a nuestra pregunta de opción múltiple. Vamos a agregar abajo del objeto pregunta a la función que se llama opciones. Vamos a ejecutarlo y veamos qué es lo que sucede. Fíjense cómo en automático ya se han asignado los primeros datos del constructor que nosotros tenemos en la parte de arriba y en este momento nos está empezando a solicitar los datos. Ingrese la opción A, en este caso podríamos decir que es class, opción B def y opción C en este caso podría ser input. Y en este momento nosotros hemos creado un objeto de opción múltiple. Si nosotros escribimos print pregunta punto A, en este caso nos va a mostrar lo que contiene en este caso la variable A.
Ahora recordemos que el problema nos dice que las preguntas deben ser dadas por el usuario. Para esto vamos a generar un pequeño menú. En este caso vamos a ponerle respuesta es igual a 0 y vamos a usar un while donde la respuesta que sea diferente de 4, ya que vamos a tener 4 opciones, y vamos a escribir en este caso un pequeño print donde le digamos hola, bienvenido al sistema de captura de preguntas. Vamos a ejecutar otro print en el cual muestremos el menú. Me hace falta una comilla y vamos a ponerle las opciones. 1, pregunta abierta. 2, pregunta de opción múltiple. 3, vamos a listar preguntas. Y como número 4 le vamos a poner la opción de salir. Ahora vamos a darle la opción al usuario para que seleccione la opción que él desea. En este caso vamos a poner que respuesta va a ser igual a int input y le vamos a decir, en este caso, ingrese la opción. Recordemos que en estos tipos de casos nosotros echamos mano de los if para poder evaluar las diferentes respuestas que nos dé el usuario. Vamos a programarla. Si respuesta es igual a 1, nosotros le vamos a poner por el momento un pass. Si respuesta es igual a 2, vamos a ponerle en este caso otro pass. Si respuesta es igual a 3, y si la respuesta es igual a 4. Vamos a proceder a rellenar este menú. Aquí tenemos un pequeño corchete que se nos puede más. En este caso, pregunta sea igual a un input donde le digamos ingrese la pregunta. Vamos a ponerle la respuesta va a ser igual en este caso nosotros queremos que que el usuario no tenga siempre que estar ingresando el número de pregunta en el que va. Entonces nosotros vamos a generar un ítem en la parte de arriba que va a ser igual a 0. Esto para que podamos ir incrementándolo cada vez que se ingrese una pregunta. Vamos a decirle ahora que este ítem va a ser igual al mismo ítem más 1. Ya que tengamos en este caso la respuesta y el número de pregunta, vamos a generar a nuestro objeto. En este caso le vamos a decir que pregunta va a ser igual a pregunta abierta y le vamos a pasar en las 3 variables. De entrada va a ser el ítem, después viene la pregunta y el último viene la respuesta. Para programar, en este caso, la opción 2, lo único que tendremos que hacer es copiar el código de arriba, lo volveremos a pegar en la parte interna y haremos algunas modificaciones. En vez de ingrese la respuesta, será ingrese el inciso correcto y
en vez de que sea la pregunta abierta, vamos a escoger pregunta múltiple. Y en este caso, lo único que nosotros haríamos sería pregunta, punto, y la función en este caso que se llama opciones. Ya con esto nosotros tendríamos las dos opciones programadas. Si el usuario presiona la número 1, solamente se ejecutará la clase de preguntas abiertas y almacenar el ítem. Si nosotros presionamos el número 2, se generará una pregunta de opción múltiple. Entonces ahora vamos a probar lo que hemos creado. Vamos a ingresar una opción. En este caso quiero ingresar una pregunta abierta. Me dice que ingrese la pregunta. Le quiero ingresar una pregunta que sea nombre de la función que permite formatear a una cadena. Ingrese la respuesta. En este caso sería la función str. Y como vemos, se ha ingresado correctamente. Si yo coloco la opción 2, me va a decir que ingrese la pregunta. Palabra reservada para generar una clase. Ingrese el inciso correcto, le diré que el inciso correcto es la A, le voy a poner class, inciso B le voy a poner def, inciso C le pondré alguna otra cosa. Se ha agregado correctamente. La pregunta es ahora cómo podemos almacenar varios objetos derivados de estas dos. Bueno, pues agregaremos en la parte de hasta arriba un arreglo. En este caso va a ser una lista que diga preguntas. Es igual a una lista. Y a esta lista de preguntas nosotros en la parte del menú vamos a agregarle hasta la parte de abajo. En este caso lista preguntas punto append, y en este caso a nuestra pregunta. Esto lo podemos copiar y agregarlo en la parte de la opción 2. ¿Sale? Muy bien, ahora lo que estamos haciendo es que cada vez que se presione una opción, se va a guardar la pregunta y la va a almacenar en el arreglo, permitiéndonos poder de esta forma tener un arreglo de objetos preguntas. Ahora, para listar las preguntas vamos a echar mano de la función str, que nos va a permitir poder visualizar al objeto de forma directa. Vamos a escribir abajo de la clase de preguntas abiertas una nueva función. En este caso le vamos a generar def-str y le vamos a pasar al atributo de self. Vamos a retornar, en este caso, una cadena. Y en esta cadena es donde vamos nosotros a brindar el formato de nuestras preguntas. En este caso le vamos a poner número de pregunta. En este caso, pregunta, respuesta, y para pasarle los valores vamos a colocar unas llaves. Para pasar estos valores vamos a echar mano de la función format y vamos a pasarle en este caso como argumentos self.número de pregunta, coma, self.la descripción y self. En este caso la respuesta correcta. ¿Sale?
Con esto nosotros estamos dándole un formato para que se visualice ya una vez que se manda a traer el objeto y no solamente nos mande lo que vimos hace un rato, ¿no? El lugar en el que nos encontramos, el nombre de la clase y la dirección del objeto. Entonces vamos a copiar esta misma función y la vamos a pegar en la parte de abajo de las preguntas múltiples. Vamos a ver, vamos a pegar esto y lo único que se tendría que hacer es agregar los tres incisos. En este caso sería A, B y C. En el caso A, B y C. ¿Qué es lo que procederíamos adentro del forma? Bueno, pues solamente mandaríamos a llamar a self.a, self.b, y self.c. Ya con esto nosotros podremos iterar todas las preguntas que tengamos en nuestro arreglo. Vamos a generar nuestra función para recorrer estas preguntas. A la misma altura de nuestro while vamos a escribir def listar. Y lo único que haremos sería hacer un for x in lst preguntas y vamos a imprimir print. En este caso vamos a escribir a x, una diagonal invertida n para que nos haga un salto de carro. Y lo único que haríamos sería mandar a llamar esta función que se va a llamar listar dentro de nuestra opción 3. Listar. Vamos a ejecutar todo esto y vamos a ver si esto está funcionando de forma correcta. Vamos a ingresar una pregunta. En este caso sería palabra reservada para generar una clase. La respuesta sería class y se ha insertado correctamente. Ahora vamos a elegir una opción 2, una pregunta de opción múltiple. Nos dice ingrese la pregunta, palabra reservada para generar una función. Ingrese el inciso correcto, le voy a decir que el inciso correcto será el B. Ingrese la opción A, será la palabra class, la opción B será, en este caso, def, y la opción C sería una respuesta X, ¿sale? Vamos a presionar, en este caso, la opción 3 para poder listar las preguntas. Y, como podemos visualizar, están las dos preguntas que nosotros hemos generado ya listadas. En este caso, el número de pregunta es 1 y tenemos la pregunta que nos dice palabra reservada para generar una clase. La respuesta sería class. Número de pregunta 2 nos dice palabra reservada para generar una función. La respuesta correcta nos dice que es la B y es def. Muy bien, pues esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.